lo puso grabar? La reunión se está grabando. Ah, ya. Sí, arriba. Voy a poner pausa, ¿ya?
Entonces acá no considero que no era una Buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a dar inicio a este compartir webinar sobre experiencias investigativas en innovación educativa en la Escuela Superior de Educación Pedagógica Pública Monterrico. La ponente invitada es la doctora Milagritos Salas Asencios. Es doctora en Educación y magíster en Problemas de Aprendizaje por la Universidad César Vallejo. Es especialista en Comunicación y Matemática y tiene una diplomatura de especialización en Neuropsicopedagogía y Procesos Cognitivos en la Universidad Católica. Además, cuenta con una segunda especialidad en Problemas de Aprendizaje de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y licenciada en Educación Primaria en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Además, tiene una amplia experiencia como docente de aula, como formadora de docentes, y ha colaborado en revisiones pedagógicas de libros y textos de educación primaria, en comunicación y personal social para el Ministerio de Educación, así como también en el área de matemática.
Damos la bienvenida a la doctora Milagritos Salas Asensios y le damos la palabra para que pueda compartirnos su ponencia. Bienvenida, doctora Milagritos. Muchas gracias, Delia, por la presentación y por la invitación que con mucho gusto acepté, porque pienso que dentro del mundo del maestro, el compartir nuestras experiencias nos va a enriquecer más en el trabajo que realizamos en las aulas. Bien, voy a colocar un pequeño PPT, ¿no? Que iniciará primero confirmando lo que Delia ha compartido. Soy profesora de una escuela pública en San Juan de Lurigancho, que ha tenido cierta trayectoria de autoformación y también de formación continua, que me parece que todo maestro debe de apostar. El trabajo que voy a compartir con ustedes fue en dos momentos muy interesantes en los últimos años de mi carrera, para poder utilizar una metodología distinta a la que de repente estaba acostumbrada a realizar en mi aula, ¿no? Ya con ciertos aportes teóricos y metodológicos con base, pues, de investigación, ¿no? Entonces, es así como diseño un proyecto de investigación-acción para el área de matemática, ¿no? Para mis niños de primer grado. Y lo titulé Importancia de las estrategias de George Polya en la resolución de problemas de los niños del primer grado de mi institución educativa en la que laboro, ¿no? Esa fue una de las experiencias que me llevó a seguir siendo inquieta, buscando nuevas maneras de trabajar y mejorar los desempeños de mis estudiantes y también el mío propio en mi área profesional. Es así que en una segunda oportunidad diseño un proyecto de innovación educativa para trabajarlo con mi equipo de ciclo, de primer y segundo grado, con mis colegas, en el área de comunicación, ¿no? Y lo titulé Escribiendo y revisando mis historias irán mejorando, ¿no? Tiene que ver con el área de comunicación. Entonces, abordé en un periodo de tiempo dos proyectos de investigación en dos metodologías distintas. Una era en la metodología de investigación-acción, ¿no? Y la otra era en un proyecto de innovación educativa, ¿no? Yo ya tenía ciertas experiencias también en otros espacios, ¿no? Con proyectos que me dieron mayor facilidad para poder diseñar también el proyecto de innovación educativa. En el proyecto de innovación acción sí lo logré ejecutar, ¿no? Sí logré tener los resultados que me sirvieron para mis años siguientes en el trabajo en el área de matemática, en el primer y segundo grado, ¿no? Pero en el proyecto de innovación pasó algo bien curioso, ¿no? Yo lo presenté en el año 2018 y en el 2019 diseñamos ya la propuesta para aplicarla en el 2020, a nivel institucional, por lo menos al inicio del primer y segundo grado. Pero bueno, ya conocemos la historia, ¿no? Vino la pandemia y lo dejamos en stand-by. El año pasado estábamos visualizando y explorando nuestro trabajo y manejo en el mundo virtual, ¿no? Y hemos decidido entre las compañeras ahora revisar mi propuesta para que de repente el próximo año lo podamos ejecutar con ciertos reajustes en las metodologías, porque ya en el mundo virtual, bueno, tenemos otras herramientas, otros instrumentos, ¿no? Que nos pueden servir. Entonces, en uno lo apliqué y tengo resultados, pero en el otro nos hemos quedado pues en el proceso de ejecución, pero quería yo compartir con ustedes estas dos experiencias, ¿no? Muy enriquecedoras, sí, puedo decirles, muy enriquecedoras, de mucho desafío, pero de grandes satisfacciones. Muchas satisfacciones porque contribuyen a nuestra formación continua.
e inclusive en nuestra autoformación. Bueno, como ya lo dijo Delia, mi nombre es Milagrito Salas Ascensios y trabajo en el colegio de Zárate, en San Juan de Urigancho, colegio llamado Ciro Alegría, que atiende a una población no solamente urbana, sino también de los alrededores, como son las zonas de El Agustino, en la zona de Chacarilla de Otero, de Campoy, de Mangomarca. Entonces tenemos una diversidad, ¿no?, de estudiantes, con cada uno con su idiosincrasia y cada uno pues con su mochilita, como le decimos, ¿no?, con todas sus características personales. Bueno, ¿cómo surge la idea, ¿no?, la motivación de ejecutar un proyecto de innovación-acción, ¿no?, un proyecto en el marco de la investigación-acción, ¿no? Yo estaba inquieta, muy inquieta, porque quería también contribuir, ¿no?, a mi escuela, y consideré trabajar en mi aula, ¿no?, el proyecto de investigación en acción como si fuera un laboratorio, ¿no? Entonces, estaba yo estudiando en mi segunda especialidad en la Universidad Católica, porque había un convenio entre el ministerio y la universidad para los maestros de escuela pública. Entonces decidí trabajar el proyecto de investigación porque era un método muy interesante de autorreflexión de mi trabajo en el aula, en donde podía yo entender, ¿no?, y mejorar mis prácticas pedagógicas trabajando el día a día con mis estudiantes. Me sentía yo una investigadora investigada, porque no solamente trabajaba, ejecutaba mis sesiones, sino también hacía todo un proceso de reflexión y cambio, ¿no?, frente a las necesidades que se iban dando en mi aula a partir del diagnóstico que realicé, ¿no? Un diagnóstico que no solamente consideraba el FODA, sino también una prueba, ¿no?, de entrada diseñada específicamente para recoger la información de cómo mis estudiantes resolvían un problema, ¿no? Entonces, mi inquietud fue mejorar el desempeño de resolución de problemas matemáticos en mis estudiantes de primer grado, porque consideré que si habíamos mejoras en un segundo grado, se irían perfeccionando y generaría autonomía en la resolución de sus problemas matemáticos. Observé, ¿no?, a partir de mi diagnóstico, que mis estudiantes tenían las dificultades al inicio de realizar la tarea de resolución. Es decir, no podían diferenciar muy bien a partir de la lectura, de la comprensión del problema, cuáles eran los datos y cuál era la incógnita o la pregunta o el desafío para encontrar, ¿no?, que se les solicitaba cuando resolvían el problema. Entonces, consideré pues que no podía iniciarse todo un buen proceso, ¿no? Su plan estratégico que ellos tenían no les llegaba a buen puerto, y esa inseguridad generaba en ellos cierta frustración y un rechazo, entre comillas, a las horas de matemática, ¿no? Que creo que hay una cierta cultura, ¿no?, de temor a la matemática, y eso yo quería romper, ¿no? Entonces, frente a ese recojo de información a través de mi diagnóstico, ¿no?, yo iba paso a paso recogiendo a través de mi ficha de observación, a través de mi registro de observación, mi cuaderno de diario, qué otras cosas que se aúnen al desarrollo de la resolución de un problema estaban afectando ese desempeño. Y era también la verbalización del proceso, ¿no? Entonces, 3 aspectos importantes en mi diagnóstico pude destacar. Primero, la dificultad que tenían al inicio de la tarea, a partir de la comprensión del problema. Es decir, no podían identificar muy bien ni reconocer los datos y la incógnita en el enunciado.
Un segundo punto era la inseguridad que tenían en la elección de un plan estratégico. Y un tercer punto, que a mí también me parecía muy importante, era la verbalización de su proceso. Que me cuente cómo resolvió el problema, cómo llegó a la solución y su respuesta, ¿no? Entonces, es interesante que como docente, a través de un diagnóstico, ir reconociendo, ¿no? ¿Cuáles son los problemas? Priorizarlos y quedarte con aquel que vas a trabajar. Y yo me quedé con la importancia de resolver problemas matemáticos. Consideraba que este proceso de investigación-acción, que la aplicación de este proyecto de investigación era una oportunidad para investigar, valga la redundancia, ¿no? Y validar mis hipótesis, ¿no? Que era que eso que me hacía ruido y que a veces no me dejaba, ¿no? Avanzar con los estudiantes, ¿no? Y importante también, ¿no? Que observé frente a ese rechazo que se tenía, ¿no? El miedo, entre comillas, al fracaso de resolver un problema tan pequeños, consideraba también brindarle oportunidades a mis estudiantes en espacios creativos y lúdicos en el trabajo matemático, ¿no? Cómo darle a ellos oportunidades de que a través del juego, ¿no? A través de otros espacios que no sean el aula, pudieran ir dándoles seguridad y autonomía para que puedan resolver el problema. Esta oportunidad me permitió diseñar una secuencia de actividades, ¿no? Un trabajo metodológico que ayude y apoye el desarrollo tanto de los procesos cognitivos necesarios para resolver un problema, sino también del proceso algorítmico, ¿no? Porque observaba que hacían todo el proceso, de repente llegaban a buen puerto, pero a la hora de utilizar las operaciones matemáticas, ellos mismos se daban con la sorpresa que se habían equivocado. Entonces, el proceso algorítmico también es importante en el desarrollo de la resolución de problemas. En la investigación-acción que realicé también me permitió tener una oportunidad de contar con una batería de preguntas, ¿no? Que inviten a la reflexión y estimulen el desarrollo de pensamiento. Y esta batería de preguntas, estas preguntas podía yo utilizarla en cada fase de mi proyecto de investigación, ¿no? Entonces, consideré yo muy interesante, ¿no? Toda esta inquietud que tenía, registrarla, ¿no? Y tenerla a la mano cuando, después del diagnóstico y después de plantearme mi problema, definir mis objetivos de estudio y llegar a mi hipótesis-acción, ¿no? Y mi hipótesis de acción era que la aplicación de la estrategia de Polya mejoraba, ¿no? Mejoraba los procesos de resolución de problemas de adición de dos cifras sin llevar. Especifiqué mejor cuál iba a ser mi trabajo. Porque si no, si yo hablaba de problemas matemáticos, era muy amplio. Problemas de adición también, ¿no? Porque tenemos el desarrollo de problemas de enunciado verbal, que son de diferentes tipos, y especifiqué también que deberían ser de dos cifras y sin llevar, ¿no? Porque era un primer grado y que recién se estaban iniciando los niños, y yo quería que a partir de mi proyecto de investigación-acción, a partir de mis sesiones, ya se incorporaran, hicieran suyo el proceso y no tuvieran problemas cuando tuvieran que resolver ya otros desafíos con cifras mayores, inclusive con operaciones llevando, ¿no? Bien, ¿qué experiencias tuve que me sirvieron para continuar con mi investigación-acción, ¿no? Una de ellas, y creo que es la que nunca deberíamos de perder, es la motivación, ¿no? Entonces, la motivación es es un motorcito que te impulsa a continuar, a seguir investigando, ¿no? A diseñar, ¿no? Ciertas actividades en la mejora de tus estudiantes.
Y dentro de mi investigación, yo consideré importante tener un marco conceptual y teórico que refrende y sustente lo que yo iba haciendo en las sesiones con mis estudiantes. Y este marco conceptual y teórico abarcaba tanto la enseñanza, o sea, mi intervención, como el aprendizaje de mis estudiantes, ¿no? Y sobre todo en el área de matemática, porque tenía mucha vinculación, no solamente con el desarrollo lógico, sino también con el desarrollo lógico-matemático. Entonces, para mí fue muy importante, ¿no? Tener un marco conceptual, manejar ciertos aspectos teóricos que podía yo sustentar cuando mi asesora me acompañaba, entonces yo le podía sustentar por qué motivo estaba aplicando tal estrategia y tal material, ¿no? Entonces, eso es interesante. A mí esa experiencia me llevó a valorar, ¿no?, el marco teórico y el marco conceptual de cualquiera de las áreas en las que uno trabaje, ¿no? Otra de las cosas también que fue importante fue determinar las categorías en las que yo iba a trabajar, ¿no? Así que mi investigación, como se basaba en la propuesta de Polya, tomé, ¿no?, los pasos de Polya y los señalé como categorías de trabajo en mis sesiones, ¿no? Tuve 15 sesiones y las distribuí en esas 4 categorías, ¿no? Una de ellas era la de comprender el problema. La segunda categoría era diseñar y adaptar una estrategia. La tercera, la ejecución de la estrategia y los cambios. Y la cuarta era la visión retrospectiva, es decir, el hacer todo el recorrido de cómo se resolvió el problema. Entonces, teniendo esas 4 categorías, en mi investigación pude determinar en cuántas de ellas la cantidad de sesiones me iban a servir para el trabajo. Interesante fue también incluir el material estructurado y no estructurado como mediador del aprendizaje en mis sesiones de matemática, ¿no? Piaget, ¿no?, según los periodos de desarrollo, nos dicen que los niños a esa edad, ¿no?, entre 6 años, 5 años, tienen un pensamiento concreto, ¿no? Están ya saliendo y están entrando a un nivel de pensamiento concreto. Entonces, el material es importante. Para mí fue muy importante en el desarrollo de los problemas. Tenemos todavía una cultura en que los problemas y la matemática y las operaciones de la matemática deben ser resueltas mentalmente, pero ese es un proceso final. Previo a eso, hay todo un juego de manipulación, ¿no? Porque los niños están en un nivel concreto. Entonces hay que valorar el trabajo con el material estructurado. En las escuelas públicas tenemos bastante material, ¿no?, que el ministerio nos ha proporcionado. Entonces yo potencié el uso de esos materiales. Estaba el ábaco, estaban las regletas de colores, ¿no? Cuando yo inicié el trabajo, todavía no venían en los cuadernos de trabajo las regletas de cartulina. Entonces teníamos que hacer regletas de cartulina, teníamos que hacer nuestro ábaco en una pizarrita mágica que le pusimos como nombre, que era una cartulina gruesa puesta en una mica con un fondo blanco y un plumón. Y con eso, ¿no?, trabajábamos y graficábamos los ábacos, graficábamos también los materiales que se pueden utilizar, ¿no? Aparte de eso, también teníamos tapitas, teníamos una caja de materiales especial para el trabajo con material no estructurado. Entonces, mi aula se iba convirtiendo en un mini laboratorio. Todos los materiales tenían membrete, nombre, para el momento de trabajar. Y eso me facilitaba el trabajo en mis sesiones ya planificadas. También generar un clima de aula con actitud positiva, ¿no? Esta experiencia de trabajar en investigación-acción me hizo reconocer, ¿no?, que el clima de aula es importante para el aprendizaje. Un buen clima de aula, de reconocimiento de los procesos de los niños, de valoración, de estímulo,
y sobre todo de altas expectativas que el maestro, ¿no? Tiene de los estudiantes, ¿no? Y eso lo hace a través de la conversación que tienen, a través de la valoración, a través de los gestos, a través del lenguaje corporal. Entonces, me hizo despertar en ese aspecto y me sirvió y me sirve hasta ahora, porque el generar un clima de aula es importante para cualquier tipo de aprendizaje en cualquier área. Para mis preguntas metacognitivas, tuve que investigar y gracias a Dios me encontré, ¿no? De casualidad, sí, conversando con algunas compañeras, un texto muy provocador para su época, que era una investigación de Martínez Beltrán, que tenía toda una propuesta de trabajo con preguntas metacognitivas, ¿no? Para la reflexión en cada parte de mis categorías. En cada categoría yo podía seleccionar de esas preguntas y podía trabajar, ¿no? Y me gustaba porque para la comprensión del problema tenía unas 4 o 5 fijas y otras más que me servían también para jugar dentro de los enunciados, para poder jugar con los chicos y generar en ellos esa reflexión de lo aprendido, ¿no? La reflexión del proceso, la reflexión de lo ejecutado. Entonces me sirvió bastante el trabajo de Martínez Beltrán, ¿no? Así también como el trabajo colaborativo. Yo observé que tenía mayor éxito en la resolución de problemas cuando se juntaban de a dos para resolver. Entonces, en mis sesiones consideré grupos, tríos, cuartetos para específicas actividades de resolución de problemas. Porque trabajé con problemas de cambio, de combinación, de igualación, ¿no? Los problemas de PAEP con eso. Entonces, yo seleccionaba cuál de ellos podía generarme mejor resultado en una sesión cuando trabajaban de manera individual, cuando trabajaban en parejas, en tríos o de repente en grupos pequeños. Cuando utilizaban el espacio, cuando utilizaban los materiales, es decir, el trabajo colaborativo fue un elemento, ¿no? De fortalecimiento de sus propios procesos, de sus propias estrategias, ¿no? Y eso me causó también mucha alegría cuando también lo pasé a otras áreas. Entonces, trabajar de manera colaborativa en la resolución de problemas generó mayores posibilidades de logro en los estudiantes, ¿no? Según la hipótesis mía que me había planteado, ¿no? Entonces, eso también me daba fortaleza para continuar. Y como en toda institución educativa, y eso no lo podemos negar, tenemos niños con necesidades educativas especiales, ¿no? Y yo tenía en ese momento, en ese primer grado, tenía 2 niños y yo quería incluirlo, no tenía mucha información tampoco, ¿no? Y tenía que investigar. Y tomé el trabajo de García Vidal para resolver problemas y trabajé con ellos, ¿no? Los problemas adecuados a su demanda. Estos 2 niños que tenía, uno de ellos era Asperger y el otro niño creo que no estaba todavía diagnosticado, pero creo que era fronterizo, ¿no? Tenía un lento aprendizaje, pero lo hacía. Entonces, necesitaba yo también tener ciertas herramientas metodológicas para poder trabajar con ellos dentro de mi investigación, ¿no? No dejar desplazados esa variable que podía influenciar al final cuando tenía que hacer el análisis de los resultados. Entonces, una vez ya me sentía yo con mayor seguridad, ¿no? Para poder seguir, para continuar con la aplicación de mis sesiones. Lo interesante es los logros que alcancé en cada categoría, ¿no? En cada categoría trabajada, según mi propuesta, en mi proyecto de investigación-acción, tuve logros interesantes, logros que podía yo comparar desde la prueba de entrada y luego la prueba de salida, ¿no?
Y uno de esos logros fue, por ejemplo, en la categoría de comprender el problema, que los estudiantes para poder comprender, porque todavía no tenían el proceso lector, recuerden que estaban en primer grado, ¿no? Yo empecé a trabajar mi proyecto en fines de mayo y todavía estamos en un proceso todavía de logro del dominio del proceso lector. Entonces los niños recurrían a las imágenes, ¿no? Recurrían a los esquemas para identificar los datos y la pregunta incógnita del problema. Así lograban separar lo conocido y lo desconocido y lo podían verbalizar, ¿no? Y verbalizaban lo que querían encontrar. Entonces, eso fue una situación interesante cuando ya empecé a analizar los logros, los datos que había registrado. En cuanto a la categoría de diseño y adaptación de una estrategia, observé que los niños no solamente utilizaban un solo camino, entre comillas se podría decir, ¿no? Una sola ruta, una sola pauta, una sola estrategia para la solución de problemas. Ellos estaban en la libertad de usar material concreto, de dibujar o inclusive de utilizar ya los números, pasando así por todos esos procesos que esperamos que trabajen los chicos con nosotros cuando aprenden a resolver un problema, ¿no? Desde lo concreto, desde lo gráfico hasta lo simbólico, que es que tiene ya un alto nivel cognitivo. Usaban esos materiales, esos gráficos, esos dibujos para empezar a tener las relaciones, ¿no? Para interpretar qué es lo que se quiere qué es lo que te demanda el problema, ¿no? Entonces, eso sí, yo permití, registré y observé que era importante dejar que los estudiantes, ¿no? Con una experiencia ganada, junto contigo, con el modelado, con el trabajo en equipo, ¿no? Puedan buscar diferentes soluciones al problema que se les plantea, ¿no? Entonces, las estrategias no solamente fueron una, sino hubo diferentes caminos para encontrar la misma respuesta, la misma solución. En la categoría de ejecución de la estrategia y control, igual. Utilizaban material concreto, dibujaban, hacían esquemas, subrayaban, o si no, ya utilizaban los números, ¿no? Y eso iba yo observando y me daba un panorama del proceso de logro, ¿no? ¿Qué es lo que buscaba yo? Buscaba que al final utilizasen los números, es decir, que logren llegar al proceso simbólico. Entonces, era una situación que tenía que valorar, ¿no? Y en el proyecto, en la dinámica de las sesiones, ¿no? Yo iba ensartando e engarzando situaciones de reto en los problemas que les planteaba. La categoría de visión retrospectiva me sirvió para poder incluir las preguntas metacognitivas que había seleccionado y así verificar el proceso y hacer los ajustes necesarios para mi siguiente sesión. Era interesante destacar, pues, que estas preguntas no solamente me servían para una sola fase, sino para casi todas las fases, ¿no? De trabajo, para todo el proceso de resolver un problema con los estudiantes, ¿no? Entonces, la visión retrospectiva no solamente quedaba en la hoja de mi sesión, sino que se notaba, se evidenciaba cuando tú le preguntabas a los estudiantes por el proceso alcanzado al resolver un problema. Y creo que una de las cosas que no debemos de perder como maestros es registrar, ¿no? Ahora que tenemos ya la virtualidad casi empoderada, ¿no? En nuestros trabajos, ¿no? Utilizamos mucho. Cuando yo apliqué mi proyecto de investigación-acción, yo solamente contaba con una cámara fotográfica porque inclusive en el celular había poca capacidad de memoria, eran celulares todavía recién básicos, les estoy hablando pues 2014, 2015, ¿no? Utilizaba mi cámara y registraba. Y a partir de mi diario, ¿no? De mi diario de investigación, ¿no? Hacía un análisis de lo que había trabajado
y hacía una reflexión, ¿no? Interpretando, ¿no? Hacía una interpretación reflexiva de lo sucedido, de los logros, ¿no? Y las dificultades que observé en mi sesión de clase. Entonces, es una bonita manera de continuar mejorando, no solamente como maestro, sino también contribuir al trabajo de los logros, de los desempeños de los estudiantes. Considero que este método de investigación-acción es una oportunidad de autorreflexionar el proceso de nuestras actividades como maestros y así mejorar, ¿no?, los aprendizajes de los estudiantes. Tuve la oportunidad de tener una asesora que me acompañó en las 15 sesiones y luego también en el reporte para tener una línea de trabajo futura, ¿no? Y a partir de esta experiencia, ya mi trabajo era más dosificado, ¿no? O sea, ya cuando elaboraba mis unidades, en esa época se llamaban unidades didácticas, yo ya tenía prácticamente un reflejo de lo que había trabajado en el proyecto de investigación-acción, ¿no? Entonces, de todas maneras, siempre partía del diagnóstico, ¿no? Qué cosa es lo que había logrado y qué me faltaba y qué me demandaba la siguiente unidad. Y así yo he ido trabajando a lo largo de estos años también con esa aura de mi trabajo logrado en el proyecto de investigación-acción, ¿no? Y eso me llevó pues a seguir curioseando cómo seguir mejorando también dentro de mi formación continua. Y me planteé, ¿no?, en una segunda oportunidad en la especialidad, trabajar un proyecto de innovación, ¿no? Un proyecto de innovación educativa, ¿no? En donde ya no quería yo hacerlo sola, sino quería hacerlo en equipo. Y conversando con mis compañeras de ciclo, me aceptaron el trabajo que yo había hecho en mi segunda especialidad, y vamos está pendiente, como les decía, ejecutar este proyecto de innovación educativa, escribiendo y revisando mis historias irán mejorando. Ellas querían que este proyecto se enmarcara en el área de comunicación, ¿no? En eso estábamos de acuerdo, pero en la competencia lectora, específicamente en la comprensión lectora. Pero a partir de la revisión del diagnóstico, ¿no?, de los resultados de la ESE a nivel institucional, porque ya habían aplicado, ya para el año 2018-2019, ya se estaba aplicando algunas preguntas, ¿no?, que invitaban al niño a escribir en la ESE, ¿no? Tanto en la de segundo, en la de cuarto, y tuvimos una experiencia muestral en la de sexto. Y ahí reconocieron los maestros que los chicos no tenían un buen proceso, ¿no?, para plasmar sus ideas cuando escribían. Y consideraban siempre la primera versión como el producto final y no tenían la parte más importante, que era la revisión y la publicación del texto, ¿no? ¿Quién lo iba a leer? Entonces, a partir de esos resultados, en los últimos años, diseñé este proyecto de innovación educativa para el tercer ciclo, ¿no? A partir del diagnóstico que les comenté, priorizar, ¿no?, sin dejar de priorizar también la competencia lectora, ¿no?, porque de una u otra manera siempre iba a la mano. Y una de las cosas que reconocimos, ¿no?, y que reconocieron también los maestros, es que todavía teníamos algunos rezagos, ¿no?, de una enseñanza en enfoques tradicionales con respecto a la escritura. De la lectura y de la adquisición seguimos creo que en buen proceso, pero en cuestión de la escritura estábamos en la famosa escritura por encargo, ¿no? ¿A qué se refiere? Escribe en tu casa y me lo traes. Y el maestro perdía toda la visión del proceso de la escritura desde la planificación, ¿no? Entonces, esa fue una bonita reflexión
para que mis compañeras de ciclo aceptaran participar conmigo en este proyecto de innovación. Creo que reconocer la importancia de la competencia producción de textos fue todo un desafío. Fue todo un desafío porque, como les decía, siempre apuntamos a la comprensión lectora. Porque tenemos de repente más información, hemos tenido experiencias de capacitación del ministerio con mayor énfasis, pero en producción de texto todavía creo que tenemos un desafío, tanto también a nivel del ministerio como el de nosotros. Y es por eso que estos proyectos nos permiten investigar, ¿no? Ir de repente un poquito más adelante de lo que nos viene o nos depara las investigaciones también a nivel nacional, ¿no? Entonces, hay que reconocer que es importante desarrollar la competencia de producción de textos porque exige, ¿no? En los niños el desarrollo de ciertos desempeños, de ciertas habilidades, de ciertos procesos cognitivos diferentes también al de la comprensión lectora, ¿no? Inclusive de la lectura. Por eso que consideré que en este proyecto debería incluirse prácticas novedosas para que los chicos puedan escribir. Pero primero, los primeros convencidos deberíamos ser los maestros, que son los que vamos a trabajar. Entonces, estas prácticas novedosas de producción y de revisión de textos, solamente lo íbamos a hacer en los textos narrativos, ¿ya? Empezábamos por ahí con la proyección, ¿no? De trabajar luego con otros tipos de textos. Y con la visión futura de un manejo y empoderamiento teórico de procesos de producción de textos, ¿no? Me parece a mí que, y yo creo que nosotros los maestros siempre debemos de manejar cierta teoría, ¿no? Ciertos enfoques, ¿no? Cuando trabajamos alguna de las áreas, ¿no? Y creo que ahora tenemos mayor información con nuestro currículum nacional. Cuando yo hice el proyecto de innovación acción, no teníamos, de investigación acción, no teníamos mucha información y me acuerdo que solamente teníamos del ministerio, porque hay cosas que tenemos que enmarcarnos en el trabajo del ministerio, que estaba en un cuaderno previo o cuaderno de trabajo de rutas de aprendizaje. Ni siquiera teníamos los fascículos, sino teníamos algunos folletos, ¿no? De trabajo previo de rutas de aprendizaje. Ahora contamos pues con nuestro currículum nacional que tiene todo un desarrollo informativo acerca de los procesos inclusive didácticos y teóricos. Y eso hay que valorar, ¿no? Hay que leer, hay que tomar en cuenta cada vez que nosotros trabajemos un área, ¿no? Entonces, era importante que como maestras manejemos y nos empoderemos, ¿no? De todo este marco teórico del proceso de producción de textos. Y este proyecto, ¿no? Debería, o sea, el reto era hacerlo bien porque teníamos la posibilidad de la sostenibilidad, ¿no? De nuestro proyecto a través de un trabajo institucional, ¿no? ¿Por qué? Porque también tenía responsables, tenía aliados, ¿no? Y tenía también una participación de la comunidad educativa, ¿no? Y un financiamiento, que era también lo que nosotros estábamos buscando, porque los materiales que habíamos considerado y los procesos que habíamos considerado necesitaban, ¿no? Cierto desembolso. Entonces teníamos que hacer que este proyecto de innovación, bueno, sea, que tenga la posibilidad de un trabajo institucional. Y eso creo que fue una de las cosas por las que los directivos aceptaron que se trabajara, ¿no? Y estamos en eso todavía. Entonces, el propósito básico de este proyecto de innovación es que nuestros estudiantes del tercer ciclo de la institución educativa Ciro Alegría presenten altos niveles de desempeño en los procesos de producción de textos narrativos. Y que el objetivo central del proyecto es que nosotros, los maestros, los docentes, apliquemos estrategias adecuadas con metodologías interesantes para la producción de este tipo de textos. ¿Qué vivencias, ¿no? Se vivió o viví en el momento de elaborar el proyecto de innovación? La primera fue
el conocer el FODA institucional, ¿no? El diagnóstico de la realidad educativa de la institución educativa para poder sincerar el FODA, ¿no? Porque había cierta falencia de información del área de comunicación. Solamente estaba el área de la competencia lectora, pero no había de producción de texto ni de oralidad. Entonces había todo un desafío. Entonces era importante sincerar el FODA para nuestra intervención, ¿no? Y eso también nos costó un poco, porque la reflexión del trabajo institucional es importante, ¿no? O sea, no podemos dejar de mirar a veces nuestras falencias, ¿no? Queremos que todo sea bonito, pero los desafíos están en las cosas que son en las dificultades, en las cosas que son de repente retadoras. Entonces, a partir de ese diagnóstico, pudimos reconocer, ¿no?, que los datos de la ES solamente priorizaban la comprensión lectora y ponían en un pendiente los procesos de escritura, ¿no? Otro de los aspectos también que tuvimos en cuenta, o que tuve en cuenta, era cómo abordar estratégicamente, ¿no?, este proyecto, ¿no? Entonces, tenía que justificar el abordaje estratégico considerando metodologías creativas e interactivas y así mejorar los desempeños en la producción de textos narrativos. El desafío era hacer cosas distintas, diferentes a lo que se hacía o se hace en las aulas, ¿no? En una primera parte, es importante armar un marco conceptual que sustente el objeto de trabajo, ¿no? Y esto es a partir de la revisión de estudios y enfoques actuales sobre competencias comunicativas, y en este caso el de escritura. Y nosotros leímos algunos textos en grupo para poder seleccionar, ¿no? Yo les proporcioné a mi equipo, ¿no?, sobre estos últimos enfoques actuales, y nos quedamos con las propuestas de Casani, que se adecuaban más de repente a la realidad del trabajo de nosotros, ¿no? Porque daba importancia también al proceso de revisión, no solamente al proceso de textualización que encontrábamos en otras investigaciones. Entonces, dimos importancia en esta revisión pedagógica, ¿no?, en esta revisión de materiales bibliográficos, ¿no? Dimos prioridad al proceso de revisión como punto importante en el proyecto de innovación. No solamente iban a escribir textos narrativos, sino se iba a evidenciar el proceso de revisión, ¿no? Y era un trabajo que como maestros teníamos que asumir. Bien, y en una segunda parte se diseñó la propuesta del plan de innovación educativa, teniendo en claro quiénes eran los beneficiarios y los responsables, así también como los objetivos del proyecto y las alternativas de solución, las actividades y los costos, con un cronograma que se presentó en una reunión a los directivos, ¿no? Entonces, cuando ya se habla de costos, significa que teníamos que buscar financiamiento para la sostenibilidad de este proyecto de innovación. ¿Cómo se garantizaría la sostenibilidad? Bueno, nosotros estábamos buscando por todos lados para que se pueda realizar nuestros proyectos, ¿no? Involucrar a los padres de familia, ¿no? Involucrar a los maestros, ¿no? Y para eso teníamos que tener en claro que deberíamos empezar en los grados menores, ¿ya? Porque todos iban a querer que se les financiara un proyecto, pero de todas maneras empezaríamos con los estudiantes del tercer ciclo. Entonces, el proyecto tendría que aplicarse primero en los estudiantes del tercer ciclo, que era lo que yo estaba buscando, ¿no? ¿Y por qué? Para que los estudiantes del tercer ciclo pues alcanzaran
mayores y mejores niveles de desempeño en la capacidad de planificar, textualizar y revisar sus textos escritos con proyección a una diversidad textual. Entonces, si manejaban ellos todo este proceso de la producción de un texto, podían ellos no solamente trabajarlo en los textos narrativos, sino también en los informativos, en los descriptivos, en todo tipo de textos que trabajamos siempre en clase, ¿no? Entonces, esa era la proyección también en el trabajo. ¿Cómo se garantizaba? Bueno, las actividades empezaban con una formación docente, una autoformación, ¿no? De nuestro proceso como maestros, ¿no? Si estábamos hablando de un proyecto de innovación, teníamos que partir nosotros de esa formación, ¿no? O autoformación, porque habíamos asignado algunos espacios, ¿no? De actividades para capacitaciones, para guías, ¿no? Y eso beneficiaría, ¿no? La formación continua como maestros, ¿no? Porque creo que también intercambiar experiencias, ¿no? Fortalece los desempeños de los maestros, ¿no? Nos hace ver que hay otras personas que trabajan como nosotros o que hacen cosas novedosas y que podemos incorporar, modificar o adaptar en nuestras clases. La selección de herramientas metodológicas para un trabajo autónomo y creativo, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, era interesante tomarlo en cuenta para que sirviera de sostén, de sostenibilidad en nuestro proyecto. Instrumentos de evaluación para el recojo de evidencias. Yo en el proyecto de innovación consideré mi experiencia en mi proyecto de investigación-acción. A mí me sirvió mucho los instrumentos de recojo de información, como las listas de cotejo y las guías de observación, las fichas de observación. Entonces, planteé eso, ¿no? Esos instrumentos para recojo de evidencias y así generar un proceso de validación, ¿no? La sostenibilidad también se garantizaría con una biblioteca implementada con recursos bibliográficos y fotográficos. En este momento, cuando yo planteé, todavía no teníamos el boom de lo que ahora manejamos, ¿no? De todas estas herramientas tecnológicas, ¿no? Y por eso que les decía al inicio de mi presentación, al inicio de mi compartir, que de seguro que este proyecto en algunos aspectos va a incorporar todo lo ganado por el maestro en esta educación a distancia, ¿no? Que es un desafío también de aprendizaje continuo. ¿Qué garantizaría la sostenibilidad de mi proyecto? La institucionalización para todos los ciclos. Si mi proyecto tenía buen puerto, significaba que podía ser ejecutado en los otros ciclos. Y eso era interesantísimo, ¿no? Era algo que buscábamos como equipo también. Fomentar la participación en concursos en donde los estudiantes pudieran participar escribiendo, ¿no? Como por ejemplo el concurso que hace el Ministerio para los chicos de quinto y sexto, que es sobre argueras, o también los concursos que se dan en la Casa de la Literatura, ¿no? Porque habíamos averiguado, y también en algunos concursos que generan, ¿no? Proyección social de la Biblioteca Nacional, ¿no? Entonces, y hasta de la municipalidad. Entonces, esa también era una de los objetivos para que garantice la sostenibilidad de nuestro proyecto, ¿no? Y siempre digo nuestro porque ya desde el momento en que lo presenté a mi equipo, ya ellos también lo han hecho suyo. Impulsar la práctica periódica de la difusión de los resultados del proyecto, ¿no? Para sensibilizar a los demás grados, e involucrar a los padres de familia para la sostenibilidad del proyecto, porque en una escuela pública tenemos que generar esos vínculos con los padres de familia para que apoyen las actividades de cualquier tipo de actividad, perdón, de proyectos que se den en el colegio, ¿no? Y la parte de la sistematización de la experiencia, que era un proceso que
que generalmente no hacemos y que deberíamos de hacer, ¿no? De las clases, de nuestras actividades, pero que iba a ser muy interesante partir, ¿no? Con la aplicación de nuestro proyecto de innovación, sistematizar la experiencia y difundir los resultados, ¿no? Nuestros logros. Y buscábamos un reconocimiento también en las otras instituciones alrededor de nosotros a través de una revista o boletín. Entonces, buscaba yo en mi propuesta que mi proyecto de innovación pues tenga una periodicidad, ¿no? No solamente en un ciclo, sino también a nivel institucional. Bueno, una de las cosas que habíamos recogido y reconocido es que en nuestras aulas teníamos espacios suficientes, ¿no? Como para poder trabajar el proyecto, ¿no? Y uno de ellos era potenciar nuestra biblioteca de aula, ¿no? Que luego, con este proceso de la pandemia, se ha quedado, pues como les decía, todavía en vistos, pero con la posibilidad que el siguiente año ya ejecutemos, ¿no? Este proyecto de innovación, porque consideramos que va a beneficiar a los estudiantes, ¿no? Pues eso es todo que he podido compartir con ustedes en estos 2 momentos de aprendizaje como docente, ¿no? De autoaprendizaje también, porque es un reto muy interesante. Gracias por su atención. Milagritos, yo quiero tomar la palabra, no sé si se me está observando, ahora sí creo. Bueno, para mí Hola Margarita, ¿cómo estás? Bueno, hola, disculpen, pero bueno, acá hay una serie de ruidos en este día justamente. Bueno, Milagritos es una colega que ha compartido muchas actividades con Monterrico como institución, también a nivel personal, ¿no? Un poco para redondear la presentación oficial ya realizada. Hace un tiempo con Milagritos, hace algunos años Milagritos, compartimos la experiencia de ser tutoras virtuales y nos comunicamos con colegas de 3 regiones, ¿no? De Ucayali, de Ayacucho, de Lima, las 7 UGELes. Fue una experiencia muy interesante de learning, y ahí empezamos a ver pues, de que esta vida virtual podía tener efectos muy positivos para los que trabajamos en docencia. De ahí la importancia de contar con la presencia de Milagritos en este año que estamos justamente ingresando a nivel así institucional de lo que viene a ser la investigación dentro de la innovación educativa. Entonces, responder a esa inquietud nos llevó a contactar con colegas del Observatorio Nacional de Docentes Innovadores, ¿no? Entonces ya estuvimos ya con esa experiencia, donde los colegas han hecho pues sus experiencias y han sido ganadores a nivel regional, en fin, pero era su interacción con las necesidades del aula, de la institución. Les faltaba esa experiencia de colega, como en el caso de Milagritos, la doctora Salas, para que nos pueda llevar esa voz de la persona, de la colega que interesada, de manera de su formación continua y también como docente responsable de aula, que quiera mejorar cada vez más y encuentre en trabajos de investigación un camino para poder engranar, digamos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con este desempeño profesional y también con esa entrega que todo docente da a sus estudiantes. Pues yo te quiero agradecer, Milagrito, pero también acá algunas preguntas que han estado elaborando, ¿no? Entonces, muy amable por sus preguntas. Por ejemplo, la típica es cuando nosotros en el Monterrico y en toda institución que forma docentes tenemos que orientar a nuestros estudiantes para realizar trabajos con fines de tesis que ya tienen un formato, una situación diferente por las exigencias. Yo te preguntaría, ¿cuánto tiempo duró, digamos, la aplicación de tu investigación-acción? ¿De qué mes a qué mes? ¿Un año? No sé. Bueno, la investigación-acción tiene un periodo corto, muy específico, porque tú lo trabajas en el aula. Yo solamente trabajé 5 semanas, ¿no? 15 sesiones, ¿no? Las trabajé. Y luego ya tuve el proceso de la reflexión, del análisis de mis datos, de los resultados, para en el siguiente semestre
ya ejecutar con mayor claridad y solidez el trabajo realizado, lo logrado, ¿no? Entonces ya no tenía muchas dificultades con mis estudiantes cuando iniciaba un trabajo matemático en la resolución de problemas. Entonces, la investigación-acción es un periodo corto, muy rico, de trabajo intenso, de autorreflexión constante, ¿no? Y eso permite, pues, que en nuestro trabajo diario se vaya evidenciando, porque a partir de la reflexión que se hace de una sesión concluida, uno puede diseñar más adelante un trabajo más ordenado, holgado y sobre todo que tenemos la seguridad de que sí va a resultar, ¿no? Entonces, en investigación-acción, el periodo es corto, ¿no? Yo creo que estuve desde mayo hasta septiembre y fines de octubre ya estaba reportando. Muy distinto al proyecto de innovación. En el proyecto de innovación buscamos la manera de que haya una sostenibilidad durante un periodo largo, ¿no? Y es por eso que involucramos a más personas, ¿no? Entonces, no solamente una sola persona. En el proyecto de innovación busqué un equipo, ¿no? Un equipo de trabajo para que podamos cruzar también información de las estrategias y tomar decisiones a futuro, ¿no? Y así hacer sostenible qué es lo que es apropiado trabajar y qué puede ser modificado o adecuado para otras circunstancias. Porque lo interesante es que nada se desecha, ¿no? Porque toda hipótesis, por más que no la validemos o que nos salga de repente rechazada, es una oportunidad para mejorar dentro de las aulas, ¿no? Entonces, todos esos recursos de trabajo no quedan en la nada. Y a veces nos quedamos con el sinsabor de un trabajo que pensábamos que íbamos a lograr, pero que en el proceso nos dimos cuenta que alguna decisión no era bien tomada y por eso que no alcanzamos los resultados. Pero si modificamos eso, es de seguro que el logro está cerca, ¿no? Entonces, eso es importante tener, ¿no? La temporalidad de cuánto tiempo, valga la redundancia, vas a ejecutar, ¿no? Y ceñirte a eso para que no se diluya en el tiempo, ¿no? Y no se convierta en algo tedioso. No tiene que ser lo que tú planificaste, ejecutarlo hasta donde llegaste y en el momento de la autorreflexión te vas a enriquecer más. Claro que ¿no? sí. No vas a desechar nada, ¿no? Así es. Y a ver, una pregunta también un poco. ¿Qué instrumentos te han servido en investigación-acción y qué instrumentos tú has propuesto para recoger información, para poder ir monitoreando tu avance? Porque si bien es tu desempeño, ¿qué instrumentos sugerirías? Porque justamente nuestros tesistas están en ese punto, ¿no? Ya van a iniciar o están iniciando la aplicación y ya se avecina, ya lo saben, lo que viene a ser los instrumentos que queremos validar. ¿Qué instrumentos? Es investigación con enfoque cualitativo, tanto el proyecto de innovación educativa como investigación-acción. Y es tu quehacer el que te permite recoger todo ello. Entonces, en el caso de tu experiencia ya investigativa, Milagritos, tanto en investigación-acción como en proyecto de innovación, ¿cómo es que tú podrías darnos algún alcance de cuáles fueron esos instrumentos que te permitieron ir acompañando, monitoreando esa acción tuya en el aula? Por ejemplo, claro, en investigación-acción yo utilicé la ficha de observación. ¿Ya? Una ficha donde podía recoger, ¿no?, información de lo que estaba sucediendo. Y también lista de cotejo, ¿no? Para verificar el proceso, el logro de lo que se iba alcanzando con los estudiantes. Como era un tema específico de un tiempo corto, decidí solamente trabajar esos dos instrumentos para no llenarme de muchos instrumentos y después, wow, ¿qué hago con tanta información? Entonces, me pareció más útil, y como estoy trabajando en aula y como estoy trabajando con los niños, chequear más rápido, ¿no? En una lista de cotejo o en una ficha de observación.
Para el proyecto de innovación, igual de la misma manera habíamos tratado de coincidir, ¿no? Que una pista de cotejo para recoger la información de los procesos de los estudiantes podía ser el instrumento que íbamos a elegir, y también un cuestionario, ¿no? Un cuestionario de entrada para los maestros, ¿no? Y un cuestionario de salida para ver cómo han ido mejorando, ¿no? El desarrollo de sus estrategias, ¿no? Cuando estaban ejecutando el proyecto. Entonces, esas son pienso yo que deben ser pocos instrumentos para que no se te diluya lo que tú quieres observar, ¿no? Entonces, esos eran dos, siempre he considerado dos, ¿no? En el de investigación-acción, la lista de cotejo, como te decía, que estaba en aula, y chequeaba inmediatamente el quehacer, y una ficha de observación, ¿no? Y también el diario. Sí, ¿no? Estaba olvidando. Es lo que me permitía la autorreflexión, ¿no? El diario, que a veces nos da flojerita, pero que debemos de potenciar. Y es interesante porque yo me acuerdo que cuando empecé yo quería escribir hojas y hojas, pero después con la orientación de mi asesora, ya ella me indicaba que tenía que hacer procesos. ¿Qué cosa es lo que he visto en tal proceso? Si en esa sesión estaba yo viendo, por ejemplo, en la categoría de comprensión lectora, ¿qué procesos he observado en comprensión lectora? Entonces yo y me parecía interesante porque ya no escribía hojas, porque yo quería escribir un libro, creo, ¿no? Entonces escribía yo líneas específicas. Luego que después eso me servía para reflexionar, ¿no? Entonces creo que es importante tener a la mano también otros instrumentos de registro, ¿no? De registro cualitativo. Cualitativo, es muy importante, ¿no? Ya, muy bien. ¿Y cuántas colegas trabajaron contigo en el proyecto de innovación? Acá están preguntando de curiosidad, de que mira, nace al grado. ¿Cuántas? Claro, mira, como les decía, el proyecto de innovación educativa se quedó todavía en la repisita por esto de la pandemia, porque yo presenté para mi tesis, para mi aprobación de tesis en el 2018, en el 2019 lo presenté al colegio, ¿no? Y lo tomaron en cuenta para el 2020, pero el 13 de marzo del 2020 cambió la vida y todo. Ahora que ya tenemos un recorrido en el manejo virtual, vamos a tener que hacer ciertas modificaciones como equipo, porque yo lo presenté de manera personal invitando a un grupo. Ahora ese grupo lo está haciendo suyo, que ese es lo importante, ¿no? El compartir eso. Lo está haciendo suyo, y vamos a incluir herramientas tecnológicas para los procesos de producción de textos escritos, ¿no? Ya, muy bien. Pero ¿cuántas colegas eran? Nosotros en mi colegio somos 6 maestras. Sí, 6 maestras de primer grado y 6 maestras de segundo grado. Ese es el equipo de ciclo. Y este proyecto está orientado al ciclo. Porque si nosotros como ciclo logramos tener éxito, ¿no? Y eso es lo importante, tener esa visión de que lo vamos a lograr, ¿no? No vamos a hacerlo tibio, sino lo vamos a lograr. Podríamos pasarle al siguiente ciclo, y ellos lo único que adecuarían son el tipo de texto a escribir. Nosotros empezamos con narrativo, tercero y cuarto haría con informativo, y el quinto y sexto con argumentativo, ¿no? Porque hay niveles ya de mayor exigencia, ¿no? Que los niños pueden muy bien desempeñarse, ¿no? Entonces, trabajamos por ciclo alrededor de 12. ¿No? Y eso es lo más lindo. Y así se gana que un proyecto se haga institucional. Claro. Entonces, busqué la manera de que vayamos de la base hacia arriba. Porque generalmente
los proyectos de innovación se presentan de arriba hacia abajo y a veces no tiene muy buenos resultados o resultados a medias porque no ha habido pues una experiencia de grupos, ¿no? De equipos, ¿no? Entonces eso también fue, por ese motivo fue que aceptaron en el 2019 considerarlo en el PAC de mi institución y así trabajarlo en el 2020. Claro. Ya vemos qué pasó en el 2020, pero nosotros ya en el va. 2022 Claro. lo vamos a hacer ya con otras... Ya hay un avance, ¿no? Pero, y hablando de eso, virtualmente, ¿cómo te estás desempeñando? ¿Qué modelo pedagógico? ¿Qué inquietudes hay? Porque todos hemos tenido que adaptarnos, si bien hay un aprendo en casa para ver los primeros ciclos, ¿no? Bueno, seminario también, ¿no? Pero, ¿qué podrías decirnos al respecto? ¿Cómo innovar por la vía virtual? Mira, cuando apareció la educación a distancia, los primeros meses hablábamos de educación a distancia, ¿no? Y ahora ya se habla de una educación virtual. Bueno, yo, como tú lo has dicho, ya tenía cierta experiencia como tutora virtual, ¿no? Y eso fue un aporte también que hice a mi equipo, ¿no? A mi tercer ciclo, porque siempre rotamos los maestros de primer y segundo grado, ¿no? Esa es la disposición. Entonces, mi experiencia con ellos la compartí, ¿no? Primero para que un poco se desmistifique lo difícil que es trabajar en la virtualidad y empezamos a hacer nuestro trabajo con algunas herramientas sencillas, ¿no? Primero trabajábamos de manera del WhatsApp, que era creo que una de los medios que fue acogido con mayor seguridad, porque era algo que como maestro también nos sentíamos cómodos, y luego íbamos incorporando otras herramientas virtuales como el Zoom, ¿no? Que también era todo un tema, porque no todos teníamos pues un conocimiento tecnológico de estas herramientas, ¿no? Entonces también ha sido un aprender, un leer, un investigar, un compartir. Mira, yo he logrado tener esto, utilizo la pizarra del Zoom, la utilizo de esta manera, o en otros casos, mira, yo he logrado hacer videos, ¿no? Desde el Zoom, y ese compartir también ha fortalecido el trabajo pedagógico, porque nos ha validado la ruta que nosotros habíamos elegido. Y es parte de una autoformación, porque como todos saben, y tú también lo acabas de mencionar, no estábamos preparados, ¿no? Para una eventualidad como esta, ¿no? A pesar de que tenemos desde el año pasado las actividades de Aprendo en Casa, este año tenemos el reto de utilizar los recursos que están en Aprendo en Casa y de las actividades tenemos que adecuarlas. Ya no es como el año pasado que cogías la actividad y la podías aplicar tal cual. Ahora el reto es que tú sigas investigando y hacer que esa actividad se potencie en tu trabajo virtual, ¿no? Entonces, es parte también de una formación continua del maestro, ¿no? Creo que el maestro siempre tiene que estar en esa observación de qué es lo que tengo en el contexto, agarrar y coger y cómo lo potencio para el beneficio del aprendizaje de mis estudiantes, ¿no? Pienso que es un reto y yo creo que a partir de este reto, para los profesores ya no va a haber nada de dificultad en nada, porque muchos hasta se han especializado ya haciendo trabajos en Zoom, utilizando el PPT, ¿no? Haciendo PDFs. Bueno, creo que ha sido un trabajo de autoformación, ¿no? Y de colaboración también en equipo. Muy bien, sí, Milagritos, ahí nos están haciendo preguntas muy específicas, ¿no? Sobre los instrumentos, pasaron por validación de expertos, preguntan. Bueno, hay que entender que acá nuestros estudiantes son tesistas, entonces, para poder titularse también, cada institución tiene su formativa, ¿no? Entonces, ya en el seminario de tesis 1, ya hay que ver. Pero en el caso de tu experiencia en la segunda especialidad,
también que en investigación, acción y en proyecto de innovación, bueno, más en investigación, acción que lo aplicaste, los instrumentos antes de aplicar pasaron, de verdad ya me dio curiosidad por juicio de expertos, o cómo lo hiciste. Mira, no. Para investigación acción yo generé una ficha o una prueba diagnóstica, ¿Ya? ¿no? Una prueba diagnóstica que la revisó mi asesora, ¿no? Y que le dio algunas sugerencias y recomendaciones antes de su aplicación, ¿no? No generé un instrumento porque solamente iba a ser un trabajo de recojo de información y de validación de una estrategia en mi aula. Claro. ¿No? Entonces, no hice ese proceso de validación de expertos, que sí se hace cuando es una investigación, ¿no? Como por ejemplo una investigación para obtener una tesis, ¿no? Obtener el grado, ¿no? Dentro, por ejemplo, de una investigación por la aplicación de un proyecto, donde sí se tiene que recoger información, ¿no? Y validar primero el instrumento antes de ejecutarse, ¿no? Entonces, no, en investigación-acción, eso fue lo lindo, y creo que por eso me enamoré, porque ya no tenía que estar corriendo con eso de la validación de los expertos, ¿no? Y yo verdaderamente creo que todo maestro debería tener, aunque sea en el año, una experiencia, ¿no? De ejecución, porque cuando lo haces la primera vez te parece raro, te parece que, uy, esto no me va a resultar, me va a demandar tiempo, pero recuerda que lo que tú vas a aplicar es en tu trabajo diario. Sí. No es nada adicional. Tú vas a aplicarlo en tu trabajo diario y de eso es lo que vas a recoger la información. Por lo tanto, el instrumento de entrada era una prueba y el instrumento de salida era la misma prueba. Y luego se comparó, ¿no? Cuáles eran los logros en cada categoría, ¿no? Ya. Y después, y eso me sirvió para que a partir de octubre tomara en cuenta aquellos aspectos que tenían menos logros en el trabajo de la resolución de problemas con los estudiantes, ¿no? Cuando hacían mis sesiones. Claro, ya, bien. Pero también tuviste instrumentos para acompañar la aplicación, porque hay que ir recogiendo la información en lo que tú dijiste, ¿no? Tu lista de cotejo, todo lo demás, para que acá los jóvenes no se me estén confundiendo ahí de repente. Solo hay un instrumento, no es un instrumento, y tres, porque tienen que triangular, como toda investigación. Exacto. Por lo menos, porque pueden cuadrangular también, pero no, triangular mínimo. Cuando tienen mucho ánimo, cuadrangulan, pero cuando estamos iniciando, triangulamos. Tienen que hacerlo porque ahí está el título, ¿no? Y el otro, ya estamos en información continua nosotras, y ahí ya tenemos de repente un poco más de holgura, digamos, de selección, ¿no? Muy bien. Claro, ya estás en aula. Así es, eso es algo clave, ¿no? Cuando uno es docente del aula es diferente, tienes mayor ventaja porque son tus estudiantes, es tu tiempo, a cuando uno está haciendo la práctica preprofesional, ¿no? Donde los tiempos están muy marcados y siempre, o casi siempre, hay una docente titular, ¿no? Ya, bueno, y algo más, Milagritos. ¿Tú has oído hablar de la gamificación? ¿Has hecho algún tipo de experiencia con gamificación y estos métodos innovadores? Aula invertida, aprendizaje basado en proyectos como modelos pedagógicos. La gamificación recién se hizo un poco más conocida, ¿no? A partir de los proyectos de innovación ganados, ¿no? A nivel del ministerio, ¿no? El profesor Cadillo, no sé si lo conocen, él es uno de los abanderados del trabajo en gamificación, ¿no? Pero no, todavía no, porque no he tenido experiencia, pero sí estuve en alguna de sus charlas y me pareció muy interesante, ¿no? Estos procesos lúdicos, ¿no? De trabajo en el aula y que tienen elementos no muy complicados, sino elementos sencillos para que puedan incorporarse en un trabajo del día a día, ¿no? Empezar por cosas pequeñas y luego llegar a cosas más grandes. Pero sí, de una u otra manera, en los primeros años, el ministerio tenía una propuesta de aprendizaje basado en la resolución de problemas,
¿no? Y eso ha ido de repente mejorando en su visión, ¿no? Y es lo que ahora tenemos en el trabajo diario con los estudiantes, ¿no? De una u otra manera, creo que el soporte teórico de la metodología de trabajo de matemática parte de eso, ¿no? Uno cuando trabaja ahora en aula matemática parte de un problema, ¿no? Analizamos con el estudiante el problema en los pasos que en esa época eran los pasos de Polya y ahora se llama proceso didáctico de la matemática. Comprender el problema, ¿no? Hacer un plan estratégico, hacer la reflexión y luego la retrospección. De una u otra manera, el ministerio incorporó, ¿no?, lo que yo estaba trabajando con Polya y lo incorporó como un proceso didáctico, ¿no? Entonces, de todas maneras, en matemática estamos en esa aura, ¿no? Es un aprendizaje basado en la resolución de problemas. Y me parece muy interesante que se haya considerado, porque por lo menos hay una guía metodológica de qué cosa es lo que el maestro puede hacer para que el niño logre, con autonomía, resolver un problema matemático, ¿no? Sí, Milagritos. Bueno, entonces sí, ahí nos están ubicando el profesor Cadillo, que dice cuáles fueron los objetivos. Ah, ya te están tomando la lección. Dice, ¿cuáles fueron tus objetivos en tu proyecto? Y me decía, ya, vamos a dejar por ahí algún enlace. A ver, acá también. Para que vaya precisando la respuesta, ¿no? Yo creo que sí, Milagritos. Y claro, los instrumentos de acuerdo a la temática, al diseño de investigación, al modelo, en el Centro de Aplicación de Monterrico hemos coordinado con la coordinadora, valga la redundancia general, para que se pueda hermanar, ¿no?, toda la propuesta de la institución. Entonces, todas las tesistas, los tesistas, están aplicando un modelo pedagógico en secundaria, uno en inicial, primaria, coincide, ¿no? Entonces, en secundaria, tomando en referencia la vivencia que ha tenido la coordinadora del año pasado, ella ha propuesto lo que es aula invertida en secundaria y aprendizaje basado en proyectos para inicial y primaria. Pero eso también nos ha obligado a todos, me incluyo, aunque crean que soy yo la que estoy ahí, soy la portavoz, a que nos hermanemos, si se quiere decir así, y dar una misma ruta, pues porque es una sola institución, los estudiantes quedan. Entonces, eso de estar con una tesis cada vez diferente y que tal o cual y tu versión, la mía, la ajena, es un problema. Entonces, estamos tratando de hacer también en base a lo que tú decías ahora, ¿no?, y rescatar ya desde antes el pedido de las instituciones educativas. Tienen que presentar experiencias, proyectos de innovación. Entonces, como tú decías, no que venga por una necesidad, una exigencia de la UGEL a la institución y el director o directora a los docentes, ¿qué hacemos? ¿Qué presentamos? Sino que surja pues de esta necesidad, ¿no? Milagritos, entonces yo creo que ahí está. Bueno, te preguntan autores, no sé, ahí estás viendo el chat, así que ya, ¿no? Bueno, ya, ¿cómo seleccionan la hipótesis de acción? Eso ya, pero a ver, acá todos tienen sus asesores de tesis, que son los docentes, mis colegas, del seminario de tesis 1, ya, entonces, cosas muy puntuales, ya creo que se han leído, y si no, puede haber ahí algún tipo de comunicación posterior, ¿no? Bueno, Milagrito, este año estamos nosotros en esta propuesta de investigación, ¿no?, innovación educativa a través de la investigación. Entonces, nos ha tocado el año del bicentenario, un año bastante activo para muchas situaciones a nivel del país y también a nivel de la institución. Bueno, lo nuestro se llama Innovación Educativa Virtual en el Bicentenario, y como parte entonces de esta actividad, no creo que me dejen compartir, pero Janet, a ver si se puede, nosotros tenemos pues ahí varias etapas, ¿no? Hay tres fases, digamos. La primera es esta, donde la doctora Milagrito Salas está cerrando esta primera fase, que equivale a espacios de interacción con docentes innovadores para enriquecer la práctica pedagógica e investigativa. Entonces, con este webinar cumplimos ya con esa fase. Luego, bueno, hoy día se han puesto de acuerdo para destruir, creo, este lugar donde vivo, pero luego, disculpe, no sé qué pasó, en la tarde se han puesto a hacer ruido. Ya, y luego tenemos, y vas a estar invitada cordialmente, Milagritos, a mediados de agosto, fines de agosto, vas a estar comunicada. Los aquí presentes, los tesistas, van a participar de una feria virtual
donde son ellos los que van a presentar los avances, el impacto que han tenido en sus intervenciones pedagógicas. Por eso también el interés y la angustia, en el buen sentido, ¿no? Y va a estar dirigido a las comunidades educativas y también, pues obviamente, a las personas que han estado como tú y los colegas del Observatorio Nacional compartiendo sus experiencias, ¿no? Y va a ser bienvenido todo tipo de aporte. En noviembre, ya cuando ellos ya tengan la tesis concluida, vamos a ponerlos a ellos en la posición de interactuar con sus pares, ¿no? Con estudiantes de otras escuelas de educación superior pedagógica pública, privada, en fin, y como la virtualidad todavía nos están parando, entonces estamos pretendiendo hacerlo a nivel nacional, ¿no? Entonces ahí para que también entre ellos puedan compartir esa experiencia. Primero lo pedagógico, ¿no? Que va inherente, y luego lo, digamos, ya investigativo plenamente dicho, ¿no? Y bueno, y también los docentes, la meta es que también podamos, pues lo que tú decías, ¿no? Anotar. Tenemos que sistematizar lo que hacemos. Hacemos muchas cosas, luego nos acordamos con entusiasmo, pero ¿y dónde está para compartir? ¿Dónde está para que llegue a más personas, ¿no? La experiencia vivida. Bueno, entonces, hecha esta propaganda, que ya ese afiche luego ya ellos lo tienen y te lo vamos a compartir también a ti. Yo quiero agradecer en nombre de la institución Milagritos, a nombre de todos los aquí presentes, esa disponibilidad tuya, ese afecto para siempre estar llana, ha llamado a compartir, insisto, esas experiencias innovadoras, ese afán de querer siempre dar lo mejor a tus estudiantes, ¿no? Y ese entusiasmo, pues, que no decae y que siempre motiva, ¿no? A seguir adelante, a pesar de que estamos en otras circunstancias y demás, ¿no? Bueno, entonces yo creo que podemos prender la cámara todos los que estamos. A ver, ¿cuántos somos? No sé, ya también los lentes hay que utilizar de rato en rato. A ver, estamos 132 personas. Por favor, Janet, tomemos la captura de pantalla, no sé, mosaico, ¿cómo es? A ver quiénes son, han anotado su asistencia. Ya luego, más bien va a ser al revés, como va a ser asincrónica la feria virtual, vamos a ver. No hay mucho entusiasmo, ¿no? Así que ya. A ver, avísanos, Janet, por favor. ¿Se han conectado? No veo todas las caritas, o no será que ya yo hace un rato no podía ni verlos tampoco ustedes. ¿Sí? Por favor, a ver, Janet, no te escucho si nos dices para tomar la captura de pantalla, que podamos salir los que estamos. No te escucho, Janet, prende tu micrófono, por favor. ¿Estamos? Me escuchan, sí. Ya, ahorita sí te escucho. Estoy tomando las capturas, bueno, no, todavía no prende. Los rostros, ya, el que no sale en la foto no asistió, se acabó. No hay consulta metodológica, le vamos a tirar el anzuelo. Ahí están, prendieron camaritas. Ya, muy bien. ¿Qué podemos decir? Ya se van a hacer un meeting, ya. Ya, a ver un ratito. Bueno, muy bien. Estoy haciendo capturas. ¿Sí? La que ves a Janet, que está ahí con el fondo del instituto. Ya, muy bien. Avísanos, por favor, ¿sí? Ya. Bueno. Profesora, yo quisiera hacer una pregunta. Sí, Luis estaba preguntando si se puede hacer o parte de la gamificación es innovación pedagógica, como es innovación educativa, ¿no? Ya, lo que pasa, Sí, profesora. Sí, es que estamos ahí preguntando por escrito. A ver, era lo que tú preguntabas, ¿verdad? Sí, profesora. Ya. Ya, pero sí, pues, o sea, a ver, no sé, Milagritos ya le hice hablar sobre gamificación también. No le escuché la pregunta. Pregunta de nuevo, Maestro. por favor. Así la gamificación se puede aplicar en lo que es la innovación educativa. Claro, yo considero que cualquier estrategia, ¿no? Que se pueda trabajar en el aula, ¿no? Y que tú busques que eso genere aprendizajes en los estudiantes, claro que se puede trabajar. Lo primero que tendrías que hacer es investigar qué cosa es gamificación, qué características tienes, qué posibilidades tienes de un trabajo sostenido para que puedas recoger información, ¿no? Y después tomar la decisión, qué aspecto de la gamificación puedes trabajar en el tiempo que tienes para hacer tu tesis, ¿no? Porque una de las cosas importantes es manejar el tiempo, para que puedas hacer un análisis después de resultados y puedas validar tu hipótesis, ¿no?
Ya. Ok, profesor, muchas gracias. Sí, No claro. tiene de qué, maestro Luis. Ahora, depende de cada método pedagógico, ¿no? Porque hay algunos que obviamente, digamos, el circuito te permite más, te exige de más tiempo de duración, estamos hablando, y otros no tanto. Entonces hay que ver ahí también cuántas horas de clase tienes, hay que ver una serie de asuntos más específicos, ¿no? Bueno, entonces nuevamente, Milagritos, un abrazo virtual para ti. Un gusto haberte A ti tenido con también. nosotros. Y ya tenemos el contacto en Milagritos con su correo electrónico para cualquier otro asunto, ya podemos estar coordinando, ¿sí? Bueno, entonces muchísimas Sí, gracias. muchas gracias. Un tiempo. Bueno, Muchas y gracias por tu atención, por tu invitación. Gracias, Margarita. Muy amable, Janet, muy amable, Delia y colegas. Muchas gracias por haber participado y escuchado mi experiencia. así es. Muy amable. Gracias, Milagritos. Entonces, hasta pronto. Ya, y a todo quinto, ya Gracias. que había hecho envíos, por favor, revisar es lo que estaban avanzando y ahí están las indicaciones, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias entonces por la asistencia y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Gracias, profesora, gracias. Hasta luego. Hasta luego.